La mayoría son Bueno, entonces, ay, esto suena más fuerte. Eh, Justamente les platicaba, las desigualdades de género específicamente surgen por el hecho de que estas normas culturales, sociales que hacemos de lo que es propiamente masculino o femenino, em, les atribuimos menos valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, le atribuimos menos valor a ciertas actitudes o tareas que desempeñan niñas y niños o ciertas actitudes que desempeñan, por ejemplo, personas LGBTTIQA, ¿no? Y estas desigualdades de género están basadas en dos instituciones, y por instituciones no me refiero a la organización, sino más bien a instituciones de reglas formales e informales, ¿no? Que se llaman el patriarcado y la heteronormatividad. El patriarcado es que, ¿quién sabe qué es el patriarcado? A lo mejor utilizo esto mejor, ¿no? Bueno, sí, mejor, porque esto está muy fuerte. ¿Alguien sabe qué es el patriarcado y la heteronormatividad? Sí. Es que el patriarcado me suena, o sea, como que Tú dilo y ya vamos construyendo. es que no sé cómo definirlo, pero es, o sea, como que los líderes de los núcleos sociales son los hombres. Exactamente eso. Está bien definido así. ¿Sí? ¿Y heteronormatividad? Que las mismas normas dan privilegios o preferencias al hombre sobre la mujer, ¿algo así? No. A las parejas heterosexuales. Exactamente eso. ¿Sí? Entonces, dentro de estas dos instituciones se basan las desigualdades de género, ¿no? Primero, hombres y mujeres deben ser pareja, ¿no? Predomina la pareja heterosexual, por un lado, y por el otro lado, todas las relaciones o las decisiones deben ser tomadas por los hombres, ¿no? Por el otro, que es el patriarcado. ¿Vamos bien hasta aquí? Y de todas estas construcciones de desigualdades empezamos a hacer estereotipos de género. Y justamente son generaciones simplistas de estos atributos de roles de género, de normas de género, de relaciones de género. ¿Algún estereotipo de género que conozcan? Yo sé que conocen varios. Por allá virtualmente. Que los hombres no lloran. Los hombres no lloran, por ejemplo, ese es un estereotipo de género, ¿no? ¿Otro estereotipo de género? Las mujeres. El típico comentario del hombre, no sé qué niña, pareces niña. No seas niña. No seas niña. Justamente ese es un gran estereotipo de género, ¿no? Pareces niña, saltas como niña, corres como niña, ¿no? La mujer pareces hombre. Por ejemplo, ¿no? Esos son estereotipos de género. Yo sabía, se supone, no sé si es Samuel, creo que sí es Samuel Ramos el que dice, no sé si fue, no me acuerdo del autor, que habla que desde el lenguaje y cómo nos expresamos, siempre hay connotaciones negativas para la mujer y connotaciones Es cierto. positivas para el hombre. Yo no sé cuál es su posición sobre el lenguaje incluyente. Yo he aprendido a hablar con lenguaje incluyente después de mucho estar pensando sobre este tema. Y es cierto, el lenguaje nos afecta, es la forma primaria de comunicarnos entre todos y todas, ¿no? Y es cierto que el lenguaje tiene a veces una connotación negativa para mujeres y para hombres. Si ustedes se van a la RAE en este instante y buscan la palabra hombre o mujer, en general van a obtener del lado de mujeres, no me acuerdo cuál es la primera definición, pero la segunda y la tercera creo que tenían que ver con puta específicamente, y los hombres tenían que ver efectivamente con hombres racionales, como caballeros, ¿no? O sea, como algo mucho más positivo, ¿no? Y eso es comparando definiciones de RAE, mujer y hombre,
por ejemplo, ¿no? Entonces sí es cierto, el lenguaje conlleva a muchos estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, cuando gritan puto en el estadio, yo no sé cuál sea su posición con respecto a eso, pero es igual un estereotipo de género. No le está diciendo a la otra persona es un cobarde, sino le estás diciendo eres un maricón y deberías comportarte como hombre, ¿no? Ese es el término detrás de la palabra puto. Todavía no se resignifica, se puede resignificar. Por ejemplo, en algún momento algunas feministas tratan de hacer una marcha que se llama la marcha de las putas, justamente para como resignificar el valor de la palabra puta, ¿no? Eso no quiere decir que el lenguaje pueda ser resignificado y sí podría ser resignificado, ¿no? Y está muy bien que sea resignificado, pero por el momento no lo hemos hecho en muchas cuestiones, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Y generamos estereotipos de género a través del lenguaje. Y justamente en estos estereotipos de género a veces dividimos tareas, ¿no? Tareas de lo que deberían ser las mujeres, de lo que deberían ser los hombres. Siento que soy reiterativa, pero creo que tiene que quedar claro. Y esto se le llama específicamente la división sexual del trabajo, ¿no? Establecer distintos roles para mujeres y hombres, ¿no? Y lo podemos notar en ciertas gráficas, por ejemplo, si nos vamos a educación, hay ciertas disciplinas que son mucho más feminizadas y hay otras disciplinas que son mucho más masculinizadas. Por ejemplo, si nos vamos a ingenierías, actualmente hay una gran brecha, hay muy pocas mujeres que ingresan a ciertas carreras de ingeniería, ¿no? Como telemática, y estudian esa carrera. Y hay muy pocos hombres que están ingresando, por ejemplo, a estudios de enfermería, porque se cree que las mujeres son mejores cuidando, ¿no? En este lado de rol reproductivo de cuidar al otro, ¿no? Y los hombres son mejor produciendo, en este lado de producir cosas y tomar decisiones como puede ser la ingeniería. Entonces, seguimos teniendo estas brechas y se observan estadísticamente hablando, ¿no? Y eso es lo que se llama la división sexual del trabajo y sigue habiendo trabajos, por ejemplo, enfermeras mayoritariamente son mujeres, ingenieros mayoritariamente son hombres, por ejemplo, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, ya que les platiqué todo esto, qué es el concepto, qué es diversidad de género, qué es sexo, qué son los roles, las normas, cómo se construye el género, desde cuándo se construye el género, todo esto, ¿qué es la perspectiva de género? Y justamente la perspectiva de género nos ofrece un marco normativo, específicamente el de derechos humanos, y una metodología específica que permite analizar y justamente tratar de remediar ciertas desigualdades en el acceso al ejercicio de ciertos derechos, ¿no? Nos ayuda a cuestionarnos qué tan ciertas son estas construcciones basadas en esta diferencia sexual de hombres y mujeres. ¿Vamos bien en este sistema binario que pensamos que es cierto? Y justamente decía, entonces lo biológico no importa. No, la perspectiva de género no está diciendo no importa lo biológico. Lo único que está proponiendo es cuestionarnos el deber ser. Es lo único que está haciendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Y ahora sí, adelantándonos un poquito a las políticas públicas ciegas al género, ¿no? ¿Qué debemos cuidar cuando elaboramos una política con enfoque de género? Y les voy a platicar dos casos. Un caso es un caso de una política, un programa que implementó la Unión Europea en algún de los países africanos, creo que fue Nigeria, no me acuerdo cuál. Y otro es una legislación que se llevó en los países nórdicos, específicamente creo que fue Suecia o Dinamarca, sobre licencias de paternidad, ¿no? En el primer caso, lo que pasó fue que la Unión Europea quería aumentar la producción de ciertos cultivos en este país africano, ¿no? Entonces decidió y fue esta población y les dijo, ustedes siguen trabajando con estas herramientas que son ya caducas, ¿no? Lo que vamos a hacer es invertir en tractores para que puedan recolectar mucho más rápido ciertas cosechas, ¿no? Entonces capacitaron un montón de personas, dieron un montón de dinero, un montón de millones de euros, ¿no? Y dejaron trabajar, digamos, el programa. 10 años después regresan y se dan cuenta que los niveles de producción no han aumentado. Cero. Aumentaron cero.
Dijeron, ¿qué onda? O sea, nosotros hicimos esto porque les brindamos tecnología nueva, ¿no? Y resultó en nada. Entonces vamos a ir a ver y vamos a ir a evaluar qué pasó con este programa. Entonces llegaron y se dieron cuenta que en esta población en específico habían hecho como una carrera de Fórmula 1 con los tractores. Y lo que no pensaron al hacer el programa es justamente evaluar con perspectiva de género. Porque en esa población, la gente que cosechaba eran las mujeres, no los hombres. Y lo que hicieron con este programa fue nada más capacitar a los hombres, pensando que ya eran los propios de esa tarea, ¿no? De producir la cosecha, ¿no? En una manera muy occidental, ¿no? De producir esa cosecha. Cuando realmente lo que debieron haber hecho es capacitar a las mujeres porque ellas eran las ocupadas de esa tarea, ¿no? Y eso es un caso real, ¿eh? Entonces se perdieron millones de euros. Bueno, no se perdieron. Bueno, sí, un poco, porque los tractores ya estaban deshechos por las carreras de Fórmula 1 que hacían, ¿no? Estas personas, por no evaluar con perspectiva de género, por no entender específicamente, por pensar que los roles, relaciones y normas de género que tenemos occidentalmente van a aplicar a cualquier población. Ese es un primer punto que tienen que tener en mente. No porque yo lo viva aquí en la Ciudad de México significa que va a pasar en el Estado de México. Y tienen que tener cuidado con eso, ¿no? Pero es también justo el pensamiento como contrario, de decir, voy a implementar esta política y quiero que solo mujeres la hagan, o por ejemplo ahorita que está el tema de que las instituciones están tratando de conseguir certificaciones de la norma mexicana para que, digamos, es una institución con paridad de género, con perspectiva de género. Entonces, pues el tanto porcentaje de las mujeres, de los trabajadores, tendrán que ser mujeres. Entonces, tú forzas a la institución a tener una cuota femenina y tal vez no son las mejores personas, y haces una discriminación tal vez de competencias o de otro tipo. Tienes razón, es un punto, y vamos a hablar también de acciones afirmativas y que cuando lleguemos al tema de paridad. Tienes razón, las acciones afirmativas justamente es como un tipo de discriminación inversa, ¿no? Porque efectivamente estás teniendo una acción positiva diciendo solamente voy a contratar en estos 3 concursos, como lo hizo alguna vez el INE, ¿no? En ciertos puestos de toma de decisión solamente a mujeres. Con la reforma del artículo 41 ahorita, que los titulares de las unidades, las secretarías, organismos, por ejemplo, etcétera, tendrán que ser mitad mujeres y mitad hombres. Pero lo que no se dan cuenta es que la acción afirmativa como tal debe ser solamente temporal. Sí, de acuerdo. No puede ser a morir. Porque efectivamente si la pones hasta morir empiezas a discriminar el otro grupo. Lo único que buscas con esta acción afirmativa es equiparar las condiciones de igualdad de oportunidades y de trato que tienen ciertas personas. Y también lo que decía, la compañera, de que muchas veces cuando ves en la práctica, que pueden pasar 30 años y nos vamos acostumbrando, tú también se acostumbramos a ver a las mujeres ejerciendo esos puestos, ¿no? Exacto. Exacto. Pero solamente sirven hasta cierta medida. Y sí es cierto. Si no lo quitas a tiempo, puede llegar a ser una discriminación inversa y puede tener efectos contrarios. De hecho, en Estados Unidos, justamente no empezó, porque en Estados Unidos no hay cuotas de género en política ni nada de eso, pero tienen un sistema mucho más meritocrático, pero sí empezó a haber cuotas de género en las universidades para personas afrodescendientes, porque no tenían las mismas oportunidades de ingresar a educación, ¿no? Normal. Entonces, se dieron cuenta que las mismas instituciones discriminaban a estas personas. Lo que hicieron fue aplicar una acción afirmativa y empezar a aceptar el 10% de sus aplicaciones a afrodescendientes, asiáticos, en fin, un montón de minorías. Y lo dejaron ir. Y ya después, ese recurso se volvió sumamente discriminatorio para otras personas que sí tenían que entrar, porque hubo un momento en donde ya no, actualmente en Estados Unidos, ya no hay discriminación racial, bueno, entre comillas, ¿no? Pero ya no hay discriminación racial. Han hecho mucho trabajo en aplicaciones en las universidades para que ya no haya discriminación racial, por ejemplo, en entrar a una universidad. Entonces, y seguía existiendo la cuota. Entonces, lo único que estaban haciendo era discriminar a las personas blancas, ¿no?
en entrar porque les quitaban justamente esos puestos y las quitaron, por ejemplo. Entonces, todo dependerá, ¿no?, de cuándo efectivamente se igualaron las oportunidades y las condiciones para ingresar a cierto puesto. Si no, sí, se vuelve discriminatorio. Es un caso muy... Sí, de Wade versus no sé qué. No, que de hecho fue que... No sé, creo que todavía lo están llevando ya cortes internacionales. Creo que me acuerdo de Brown, el caso de Brown. Uh-huh. Que, o sea, como afrodescendientes hicieron como estudios así de ADN y de no sé qué, pero de que comprobaron que sus antecedentes habían sido esclavos y creo que los fundadores de la Universidad de Brown se dedicaban al tráfico de esclavos. Entonces, a los que pudieron acreditar de cierta forma Uh-huh. o sea, que venían de ancestros venían de esclavos, y que de alguna forma tenían un derecho. entonces a ellos, o sea, sin ningún, o sea, les aseguran la entrada a la universidad. Sí, por ejemplo. No es en todas las universidades, pero este caso se llama Wade versus, no, creo que es la Universidad de California, de UCLA. Y es justamente un muchacho blanco de recursos escasos, de recursos bajos, que no pudo ingresar a la escuela por estas cuotas. Y mandó a la Suprema Corte y ganó el caso. De hecho, no lo dejaron entrar. Entonces, esta universidad en específico quitó. Pero sí es cierto, hay escuelas que todavía tienen estas cuotas, ¿no? Y las siguen teniendo. Ahorita son más cuotas, efectivamente, para hispanohablantes, parlantes. Sí. Yo tengo una pregunta. Gracias. Creo que para poder elaborar una política pública con enfoque de género, pues debemos como tener, no sé, desde el momento en el que problematizamos, bueno, que hacemos como todo el diagnóstico, debemos tener los datos diferenciados, ¿no? Sí. Para que cuando nosotros podamos hacer la política, podamos ver cuáles son como los mejores mecanismos para... Ese es un gran punto. Y esta clase, y a partir de este momento, porque ya voy a empezar todo el tema de evaluación con perspectiva de género, no me voy a estar basando en indicadores diferenciados por sexo. Creo que eso ya lo saben y creo que es fácil de decirles, tienen que diferenciar los indicadores mujeres y hombres, ¿no? Así de fáciles, ¿no? ¿Y por qué no me voy a basar específicamente en esos indicadores? Porque uno puede tener esta brecha de género, pero no sabe específicamente por qué. Una gran diferencia en la evaluación que han hecho anteriormente, ¿no?, de la evaluación de políticas públicas hasta el momento, es fijarse si esa acción que están aplicando efectivamente funciona, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de tabaquismo, es lo mismo aumentar el impuesto, a tener zonas restringidas, ¿no?, a un montón de ciertas acciones que vas a estar evaluando con respecto al tiempo para ver si hubo un cambio. Cuando hablamos de género y cuando estamos hablando de desigualdades de género y de políticas públicas con perspectiva de género, no nos vamos a estar fijando en la acción. Lo que nos vamos a estar fijando es en el proceso de estas relaciones de desigualdad, que es muy distinto. Tenemos que saber por qué son desiguales estas relaciones de poder. Y ahorita les voy a poner algunos casos de políticas públicas, por ejemplo, donde no se dieron cuenta, no se fijaron justamente en estos procesos, en estas normas, en estos roles, en estas relaciones de género, ¿no? En políticas públicas específicamente con perspectiva de género. Ahorita voy hacia allá. Pero sí quiero mantener esto claro. Ahorita estaban evaluando acciones, aquí vamos a evaluar procesos y personas y comunidad para poder tomar decisiones. Y les cuento otro caso de licencias de paternidad en países nórdicos. Se dieron cuenta, en los países nórdicos los padres tienen derecho a tomar licencias de paternidad de 1 año. Y se dieron cuenta en ciertas universidades que cuando el padre y la madre tomaban la licencia de maternidad y paternidad en conjunto, los padres terminaban publicando mucho más y las mujeres terminaban publicando 0. Y esto es un efecto negativo de una política que pareciera ser como
con perspectiva de género, porque lo que tú quieres es incluir a los padres al cuidado de los hijos. Pero el problema de esto fue que cuando tomaban simultáneamente las licencias de paternidad y maternidad en la academia, resultaba que los padres lo tomaban como un año sabático. Porque la mamá estaba ahí, entonces la mamá cuidaba al hijo, pero no nada más cuidaba al hijo, cuidaba al esposo. Entonces ella terminaba publicando mucho menos que una pareja que los tomaba un año él y otro año ella, por ejemplo. Y este es un efecto negativo de una política pública que fue hecho con perspectiva de género, porque lo que tú quieres es incluir más a los hombres al cuidado de hijas e hijos. Sí. Pero, y ahí, o sea, no sé si se puede leer que es algo social, pero al final, hasta dónde te metes en algo biológico, pues sí, la mujer es la que engendra y... Claro, hay un periodo, ¿no? Hay un periodo donde la mamá debe estar ahí, pero son 3 meses. No es toda la vida. Biológico, Son 3 meses. Son esos 3 meses que necesitas para recuperar tu cuerpo, obviamente, ¿no? Pasaste por un proceso cañón de transformación de tu cuerpo, ¿no? Pero ya después eso no significa que los papás no puedan dar mamila, no puedan cambiar pañales, no puedan hacer todas las otras tareas domésticas que implica una maternidad o una paternidad. Y ahí ya es más, o sea, hasta dónde se va a meter la política pública, ¿no? O sea, porque al final de la casa es... Claro. ¿no? Ya te toca regular. Y te dirían las feministas, lo personal es político. Porque justamente, porque hay muchas cosas que a lo mejor pasan internamente. Por ejemplo, todo el tema de violencia contra las mujeres. Durante mucho tiempo dijeron, no, esto es algo privado, ¿no? Pasa internamente en las familias, no hay que tocarlo. Nosotros como Estado no debemos meter manos dentro de las familias. Oye, pero un montón de mujeres están muriendo. De hecho, de 3 mujeres que son asesinadas, 2 mujeres son asesinadas dentro de su hogar, por cierto, en México. Sí, claro. Los índices son más altos cada día. Sí. Empieza a cambiar un poquito. Acaba Estefanía de Vela con Data Cívica y Catalina, no me acuerdo cómo se llama. ¿Pérez Correa? No, con Torreblanca, no me acuerdo. Torreblanca. ¿Sí? Mañana, ahí mismo, alejó eso entonces. Tienen perdido su micrófono. Por ejemplo, empieza a cambiar, justamente ahorita Estefanía Vela sacó todo un análisis sobre datos sobre feminicidios en México. Y no ha cambiado la estadística de mujeres que mueren dentro del hogar, por más políticas públicas que hayamos puesto. Y lo que sí ha cambiado es que hay un mayor de asesinatos dentro de la vía pública a mujeres, por ejemplo, ¿no? Es un dato, pero no sabemos por qué. No sabemos si porque empezó la guerra contra el narcotráfico y entonces están más metidas en eso y han empezado a cambiar de ciertos roles, porque es cierto que hay mujeres que ingresan ya al narcotráfico, o si son casualties de la guerra contra el narco. No sabemos qué pasa, pero sí es cierto que la estadística de mujeres que mueren dentro del hogar no ha cambiado durante mucho tiempo. Sigue igualita. Estefanía Vela y Catalina Torreblanca, Natalia Torreblanca, no me acuerdo, pero Torreblanca hicieron un estudio con Data Cívica. Y justamente analizan eso, las diferentes maneras en que mueren hombres y mujeres en México actualmente. Está muy interesante. También en ciertos estados de Estados Unidos, los índices de mexicanas que sufren de violencia doméstica son más altos que las mismas americanas que viven con sus esposos mexicanos en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente es lo que te decía, lo personal es político, ¿no? No simplemente porque pase dentro de la casa y el privado no significa que no nos interesa como Estado. Por ejemplo, ¿no? Entonces, son estas cositas que vamos a tener que tener cuidado, ¿no? Porque muchas de estas relaciones, pues de estas desigualdades en las relaciones, se van a dar en el ámbito privado.
¿Qué haría en este caso de paternidad? A lo mejor no llego y le digo, oye, tú macho, ¿por qué no cuidas a tu hijo? Oye, qué mal estás. No sería una buena política pública, creo que no cambiaría nada, amedrentando. Pero sí puedes tener diferentes incentivos para que o lo tomen de manera no simultánea, las licencias de maternidad y paternidad, o para que los padres tengan una participación mucho más activa en el cuidado de las hijas e hijos, ¿no? Eso sí puede ser, ¿no? Por ejemplo, el embarazo adolescente. México es el primer lugar a nivel mundial de embarazo adolescente. Que hay que decirlo con las palabras, terrible. Es terrible que tengamos embarazo adolescente. Y muchas veces esos embarazos adolescentes se dan con personas adultas. Eso pasa en el ámbito privado. ¿No te interesa? ¿Como Estado? A ver, perdón, quisiera regresar al caso de los papers de los académicos nórdicos, porque me cuesta trabajo entender por qué es un problema que las mujeres publiquen menos que los hombres. Sé que suena burdo cuando lo digo en voz alta, pero ¿por qué simplemente no, como aquí en México en el SNI, que cuando eres administrativo te dan licencia de que publiques menos? No, pero es que se supone que, o sea, bueno, entiendo que te dan como un permiso de paternidad con la finalidad de que te vayas a involucrar en el cuidado del niño, no para que ocupes ese tiempo para elevar tu productividad. Ok, pero eso, ¿por qué como Estado lo quieres hacer? ¿Por qué es un problema público que el hombre no se involucre en el cuidado del niño? ¿Por qué creen que es un problema público que el hombre no se participe en actividades de cuidado de hijas e hijos? Puede desarrollarse en otros aspectos. Es como raíz. Como la mujer también no puede desarrollarse en un tema profesional. Porque igual. también es su hijo, porque es de los dos. No sé, discutamos eso. ¿Por qué los hombres deberían tener una participación activa en los cuidados de el asunto de la difusión, digo, o sea, Yo te puedo cuidar un igual igual no se refiere a eso. Igual el hombre o los hombres no sé, teniendo otras capacidades, otros recursos y pudieron escribir el artículo más rápido. No, no es por eso. O tener más contactos. No es por eso. Porque el tiempo que le iban a dedicar es justamente el tiempo que le dedicaban seguramente al cuidado del hijo, que no tenían el cuidado del hijo, lo dedicaban literalmente a escribir. Entonces estaban utilizando una política pública como un año sabático, con un objetivo que no, como un año sabático, ¿no? Entonces para eso tomas un año sabático. O te vas de vacaciones. Y eso como universidad pública, por ejemplo, yo que soy la directora de evaluación, yo mando a votación los años sabáticos de los profesores y hay reglas para esos años sabáticos. No puedes irte a un año sabático a ver qué pasa en la vida. Tienes ciertas obligaciones porque trabajas en una institución pública, eres un investigador o investigadora, ¿no? Y tienes que hacer investigación. Esa es tu chamba. Y no nada más investigación, sino investigación actual, innovadora, ¿no? Imagínate, yo tengo un efecto perverso, ¿no? Donde mis hombres están tomando las licencias de paternidad justamente para tener un año sabático. Como escuela pública, sí me interesa. Tiene un efecto negativo. Y tiene un efecto negativo no nada más con eso, con mis investigadoras. Porque las investigadoras que van a estar en esa licencia de maternidad, no nada más no van a publicar mucho menos que aquellas que nada más tomaron la licencia de maternidad y no lo tomaron en conjunto con su marido. Sí, claro, es una desigualdad sistemática en contra de las mujeres. Exacto. Entiendo bien que fue una mala política por los pública. Hombres, o sea, sí es un problema. Pero lo que me cuesta trabajo entender es por qué se tomó esa política pública para resolver ¿cuál fue el problema que trataba de resolver? Además, en los países Incluir a los nórdicos, padres en el trabajo de cuidado, porque el trabajo de cuidado recae mayoritariamente en mujeres. Y eso genera brecha. Y eso genera brechas de desigualdad en el mercado laboral. salarial. Y salarial, exacto. Entonces tú quieres que las mujeres tengan las mismas oportunidades que hombres y mujeres. Es por eso. Por eso se tomó esa decisión. Una política pública que parecía tener con perspectiva de género salió teniendo un efecto negativo en ciertas situaciones, por ejemplo. Pues ahí no sé, igual, no viendo quién es el bueno y quién es el malo, igual, no sería ahí, en vez de que el hombre no publique, sino como que si la mujer está más ahí teniendo como ahí igual poner una, entender que no va a publicar porque está en verdad. Es cierto. Y entonces, por ejemplo, hablamos de acciones afirmativas. El CIDE tiene una acción afirmativa para sus investigadoras.
y no para sus investigadores. Porque entiende el CIDE que el proceso por el que pasa biológico las mujeres, ¿no?, durante 9 meses, y no nada más 9 meses, 40 días adicionales después del embarazo, es sumamente fuerte. Entonces, obviamente no les vas a pedir las mismas responsabilidades que le pides a un investigador que no sufrió esos cambios biológicos que sí sufren las mujeres. Entonces, por ejemplo, esa es una acción afirmativa solamente para mujeres. El SNI no lo tiene. Hola, buenas noches. El SNI sí lo tiene, puedes pedir un periodo de, sí lo tiene. Pero, por ejemplo, no lo tiene para doctorantes, mujeres, que están becadas por el Programa Nacional de Posgrados, no tiene, o sea, tú si te embarazas como doctorante, ni modo, te quitan la beca. Sí, adelante, virtualmente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fui viendo una serie de dudas que me surgieron y creo que voy a aprovechar a preguntarlas porque creo que no va a haber oportunidad. Veíamos estos ejemplos de estos estudios con perspectiva de género, pero, o sea, los resultados los seguimos viendo como caso binario, ¿no? Vemos diferencias hombre-mujer. Deberíamos estar realizando estudios que fueran un poco más allá en tener todo este abanico de los géneros que ahorita vimos. Esa sería mi primer pregunta. La siguiente pregunta, ahorita tú mencionabas que, por ejemplo, el CIDE tiene ahí una situación afirmativa, dando prioridad a las mujeres por su situación biológica, por todo el proceso que conlleva, ¿no? Entonces, ¿es correcto hablar de igualdad de género o deberíamos estar hablando de equidad de género? Esa sería mi segunda pregunta. Y la tercera, ya nada más como dato curioso, veíamos ahorita lo de patriarcado y lo que es heterogeneidad. ¿Existe la palabra, el enfoque no es el adecuado, hablar también sobre matriarcado? Gracias. Ok, gracias. ¿Es mejor hablar de equidad de género o de igualdad de género? De hecho, hay que quitarnos la palabra equidad de género. También es una traducción mal hecha del anglosajón al español, porque equality en general en México lo traducen como equidad y no es equidad, es igualdad. Y les voy a explicar por qué hay que hablar de igualdad de género y no equidad de género. Equidad de género, el término equidad es algo equiparable y tiene que ver más con términos de qué es lo justo. ¿Y quién decide qué es lo justo? Por ejemplo, en una sociedad patriarcal heteronormativa. Hace poco, en 2018, por primera vez las mujeres de Arabia Saudita pudieron manejar coches. Por primera vez le pudieron dar licencias y pudieron manejar libremente en su país en coches, 2018, ¿no? Pero era justo anteriormente que las mujeres no manejaran, porque la sociedad en la que vivía consideraba lo justo como no darles licencias de conducir. Es lo justo, son mujeres. En cambio, si hablamos de igualdad de género, y no tenemos que confundirlos, la igualdad de género no quiere decir que hombres y mujeres tienen que ser iguales físicamente, ni psicológicamente, ni en tareas, ni nada parecido a eso. Tiene que ver con una igualdad en derechos humanos. Somos iguales en derechos humanos. Y por eso hablamos de igualdad de género. Cuando fue la 4ª conferencia en Beijing, en China, por primera vez se utilizó la palabra igualdad de género. Y los grupos de ciertos grupos conservadores y ciertos grupos del Vaticano y islamistas quisieron cambiar el término de igualdad de género por equidad de género. Y justamente porque equidad implicaba que es lo justo para ellos como sociedad. Y no lo lograron, por suerte, porque justamente lo que buscaban era igualdad en derechos humanos. En el tema de las, por ejemplo, de las mujeres sauditas que no podían manejar, se les estaba negando el derecho al libre tránsito. Y eso implica muchísimas cosas, porque si te niegan el libre tránsito, pues ¿cómo vas a ir a trabajar? Pues también te están negando indirectamente el acceso al mercado laboral.
y a ciertas actividades culturales, porque ¿quién te va a llevar al museo? Y a la salud. Entonces, nada más ese derecho que estaba siendo vulnerable por no manejar, estaba vulnerando indirectamente otros derechos. Y eso era lo justo para su sociedad. Entonces, por eso hay que hablar de igualdad de género y no equidad de género. ¿Clarísimo? ¿Como el agua? Ok. Sí, esa parte No. sí. Pero yo tengo una duda porque en la carrera justo... Noción de orden, faltan dos cuestionamientos. Sí. Que la compañera me dé oportunidad, que se ha llevado toda la sesión ella hablando, por favor. Ok. La primera pregunta que era, rápidamente. Sí, la otra pregunta es, no sé si exista o es incorrecto el concepto matriarcado, que no es tan importante esa pregunta, pero la siguiente sí, o sea, los estudios actuales que vemos, manejamos una vez más binaria, sí, hombre, mujer, gracias. y no vamos más allá a los diferentes géneros. Gracias. Es una gran pregunta y justamente al inicio de la sesión dije, los estudios de género son estudios feministas, estudios de mujeres, estudios de masculinidades y estudios de LGBTIQ. Actualmente, como las mujeres mayoritariamente han sufrido una mayor discriminación, no estoy negando todas las otras discriminaciones, pero una discriminación mucho más visible y una discriminación mucho más combatida por los grupos feministas. Entonces, en general, y no estoy diciendo que esté bien, en general, todos los marcos analíticos que existen actualmente de evaluación de políticas públicas evalúan justamente este sistema binario que dices tú, hombres y mujeres, lo cual está mal. Y sí deberíamos estar incluyendo otro tipo de diversidad de género. Tienes absolutamente toda la razón y esta es una de las fallas que les iba a decir posteriormente sobre los marcos analíticos que íbamos a ver. Porque sí es cierto, no estamos viendo todas las demás diversidades de género dentro de estos grupos. Es cierto. Y luego sobre el término matriarcado, pues sí existe como tal el término. Hay matriarcados, por ejemplo, la sociedad de Juchitán, en Oaxaca, tiene un matriarcado. Ahora, tener matriarcados no significa que tampoco se basen sobre temas de patriarcado y heteronormatividad. Por ejemplo, ahí en Juchitán los hijos más chicos, los mushes, tienen que cuidar a su familia, no pueden ni casarse y son sumamente discriminados en sus comunidades, sinceramente en Juchitán, a pesar de tener un matriarcado. Y no significa que las mujeres de Juchitán tomen todas las decisiones en esa comunidad. Simplemente lo único que sucede con el matriarcado es que toman algunas pequeñas decisiones, pero no todas. Eso es todo. Y hay muy pocas sociedades matriarcales, la verdad. Muy pocas. Muy pocas. Y aún así... Muchas gracias, no quería quedarme con esas dudas. No te preocupes, y tienes mucha razón. Me ha parecido muy interesante, a diferencia de otras clases de género. Qué bueno que... De antemano, muchas felicidades, porque no creo que tenga otra oportunidad de volver a preguntar. Gracias. No, si tienen algo que preguntar virtualmente, alcen la voz, por favor, no los veo. Entonces, ustedes alcen la voz y no se queden con dudas, ¿sale? Sí. No, está bien. O sea, sí. Tenía una duda. O sea, entre el término, yo también, no, a mí tampoco me quedaba claro equidad e igualdad, porque según yo en temas de política y para oportunidades de educación, se buscó cambiar el término de equidad e igualdad, y creo que por eso, no sé si en México por eso lo adoptaron para todo, porque si decían igualdades de oportunidades no eran equitativas, y quienes tenían acceso a educación a lo mejor no tenían el transporte público o la despensa para tener el acceso a la educación. Entonces que por eso se empezó a usar en términos de política el tema equitativo. Sí, prefiero que no utilicen eso, prefiero que utilicen acción afirmativa. Sí, claro, una acción afirmativa o discriminación positiva, lo que estábamos hablando. Y no equidad de género. Y hablar sobre todo de igualdad de género, porque sí es cierto, o sea, es un marco de igualdad en derechos humanos. Eso es. No es que seamos iguales o no físicamente, ¿no? Es lo que quiero decir, sino es que seamos iguales en derechos humanos. Y eso es lo que buscamos con estas políticas públicas. ¿Sí? Ok. Entonces vamos con políticas públicas con perspectiva de género, ¿no? Pregunta. Sí.
Toda esta parte de perspectiva de género y de identidades y todo esto, ¿cómo se relaciona con la igualdad de oportunidades o, o se relaciona más con la igualdad de resultados? Perfecto, voy a ir para allá, ahorita te respondo, ¿sale? Entonces, desde el enfoque de género podemos clasificar las políticas en 3 tipos. Políticas ciegas al género, esto quiere decir que no distinguen necesidades de mujeres y hombres o de personas LGBTIQ. Se piensa que son políticas neutras al género, sin embargo, perpetúan las desigualdades de género en general. Políticas específicas para mujeres son aquellas políticas que se enfocan en solucionar problemas públicos que afectan directamente a mujeres, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Sin embargo, solamente si se enfoca a valorar la situación de las mujeres. No nos damos cuenta que esta violencia contra las mujeres tiene una contraparte, que es porque los hombres son violentos o se construyen violentamente, ¿no? Y lo que sí queremos hacer y lo que debemos buscar hacer es políticas sensibles al enfoque de género, que justamente son estas políticas que realmente analizan las desigualdades de género, entendidas hombres, mujeres, LGBTI, diferentes tipos de combinaciones, ¿no? Al observar estas construcciones sociales, culturales, históricas de esta diferencia sexual. ¿Vamos bien hasta aquí? Y voy hacia allá, hacia igualdad de trato, igualdad de oportunidades, paridad y transversalización de género. Ok. Entonces, justamente las políticas con perspectiva de género se han buscado específicamente 4 enfoques. Igualdad de trato, igualdad de oportunidades, paridad y transversalización de género. ¿Qué es igualdad de trato? Igualdad de trato tiene que ver con igualdad formal, ¿no? ¿Qué es lo que está en la legislación? ¿Qué está en la Constitución? ¿No? Todos somos tratados de manera igual. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Tiene que ver con una cuestión formal, normativa. En cambio, la igualdad de oportunidades tiene que ver con una cuestión más bien sustantiva, ¿no? Una cosa es que lo diga la Constitución, oye, yo y tú tenemos los mismos derechos. Y otra cosa es que me brinde el Estado las mismas oportunidades para poder acceder a ciertos recursos o a ciertas instituciones. Por ejemplo, es las mujeres y las niñas y niños actualmente tenemos igualdad de trato en la educación. Todas tenemos derecho y todos tenemos derecho a un acceso a una educación. De hecho, la brecha de género en México es de nada, 0, es 0.5 en mujeres y hombres. O sea, técnicamente hemos hecho un trabajo monumental para que las mujeres tengan el mismo trato para ingresar a las escuelas. Y la igualdad de oportunidades tiene que ver más bien cómo se enseñan en el aula de clases. Nos hemos dado cuenta que las mujeres y hombres tenemos brechas en la enseñanza, por ejemplo, en matemáticas y en español. En algunos países esa brecha se ha revertido, de hecho las mujeres son mejores en matemáticas que en los hombres, y eso se debe a políticas públicas específicamente hechas para mujeres, y ahora se están preguntando por qué los hombres dejaron de ser buenos en matemáticas, como Japón, por ejemplo, ¿no? Pero en México sí tenemos una brecha y es significativa, estadísticamente significativa, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, en programas como PISA, tenemos menor puntuaje que hombres. Igual en español es viceversa, ¿no? Las mujeres son mucho mejores en español que los hombres. Y esto nos interesa. ¿Por qué? Porque si se supone que están teniendo la misma clase con el mismo profesor, se comporta diferente. Tiene que ver con qué. Y justamente tiene que ver con las oportunidades que se les da a niñas y niños dentro del aula. No tienen las mismas oportunidades. Hay estudios que se han dado cuenta donde los hombres, profesores de matemáticas específicamente, le dan mucha mayor participación a los hombres que a las niñas. Justamente por todas estas construcciones sociales que tenemos es que los niños deben ser buenos en mate, ¿no? Deben ser racionales, deben ser, ¿no? Y en cambio las mujeres tienen que ser sensibles, ¿no? Y entonces estudiar literatura y español ¿no? Tenemos todas esas construcciones que se reproducen de la manera que estamos enseñando. ¿Vamos bien hasta aquí? Y eso automáticamente se reproduce también en el acceso a la universidad. Y tenemos justamente esta feminización de ciertas carreras, ¿no? Como enfermería, ingeniería, astronomía, ¿no? Un montón. Vamos bien hasta aquí. Luego la paridad, que no es una cuota. ¿Cuál es la diferencia?
La cuota es, por ejemplo, si yo te digo necesitas 40-60% de candidaturas para puestos de elección popular. Y la paridad tiene que ver más bien con un sentido de derechos justamente políticos de igualdad, para ser como redundante. Tiene que ver con eso, ¿no? Tenemos que ser iguales, tenemos el mismo derecho a ser votadas y votados. Entonces la paridad es como un concepto es un sinónimo que utilizan para igualdad en la política específica. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, a veces le dicen que es una cuota porque es 50-50, ¿no? 50% hombres, 50% mujeres. Pero en realidad si se topan con algunas feministas recalcitrantes le van a decir no es una cuota, es justicia, es igualdad, literalmente. Pero bueno, son pequeñas cosas. Y el tema que sí nos interesa y que van a estar analizando en sus trabajos es la transversalización de género, y por la cual se han hecho unidades de enlace de género en todas las instituciones de este gobierno federal y gobiernos municipales y gobiernos estatales. Sí, o sea, por ejemplo, digo que es un tema que, no sé, o sea, muchos como servidores públicos vamos a empezar a ver, o sea, el tema de, uno dice más, analiza el tema desde una perspectiva de paridad de género, como ya como principio constitucional. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿cómo tenemos justamente que atender este número de puestos que tienes? Este número de puestos que tienes, ¿no? Por ejemplo, tienes 10 en la administración pública, velo con una paridad horizontal y vertical, tiene que ver más bien con justamente que 50% sean hombres y 50% sean mujeres. Y debe de verse igual, o sea, vertical y horizontal. Sí. Sí, porque luego hay más mujeres, pero en los mandos de abajo. No, y eso está pasando. Sí, y eso pasa. Está pasando. Por ejemplo, las mujeres es mucho más común encontrar un mayor número de mujeres en lugares, en posiciones de secretariado que en puestos de toma de decisión. O también pasa mucho que es, digamos, o sea, no una cuota, pero sí una cantidad decente de mujeres, que es como un 30-15% dentro de todo, y ya la cubrimos, entonces ya puro hombre. Sí. Sí, literal. Sí. Justamente. O sea, eso pasa mucho, o sea, en el gobierno por lo menos es que pasa muchísimo. Sí, tienes absolutamente toda la razón. Pero ahorita cuando hablan de paridad, justamente tienen que ver con esta paridad de 50-50. ¿Hay alguna de 50%, 50%. bibliografía que, o sea... Sí, se las mando, claro. Gracias. Claro. Porque me interesa el tema también de vertical. Sí, claro, se las mando. Se las mando. Sí. ¿Otra duda? ¿No? Bueno, entonces me voy con transversalización de género. Y no lo voy a definir ahorita porque es un... Antecedentes de la transversalización de género. En 1970, justamente, se empezó a utilizar un enfoque que se llama Mujeres en el Desarrollo, a raíz de un trabajo pionero de Esther Boserup. Y justo este estudio, este enfoque, lo que buscaba era, oye, actualmente tenemos un montón de mujeres que están fuera del mercado laboral y que son productivas. ¿Por qué no las incluimos, ¿no?, en el desarrollo económico de los países? ¿Por qué no tratamos de incluir a más mujeres en los mercados laborales? A todos nos conviene. De hecho, es uno de los argumentos de la perspectiva de género, un argumento económico, ¿no? Oye, tienes a todo este capital humano que estás subutilizando. Utilízalo y vas a aumentar tu desarrollo económico de este país. Pero lo que hacía este enfoque era solamente basarse en las experiencias de mujeres, ¿no? Vamos a basarnos en las mujeres y son las mujeres las que tenemos que empujar un poco a que entren justamente a integrarlas al desarrollo económico sin pensar en nada más ni las relaciones de poder, ni las normas de género, ni los roles de género que tenían hombres y mujeres. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces ahí se empieza a hablar de un enfoque, de un antecedente de la transversalización de género, ¿no? Y entre 1975 y 85, que fue una década designada como el diseño de las Naciones Unidas para la Mujer, durante las dos primeras conferencias, una en Copenhague y otra en México, justamente se hizo hincapié en
otorgar recursos para apoyar a los derechos de las mujeres, en identificar problemas de desigualdad, en intercambiar información, en facilitar la formación de un movimiento mundial de mujeres. Porque justamente este enfoque decía, oye, hay que utilizar a estas mujeres, este capital humano, hay que utilizarlo, ¿no? Y lo que hicieron después es decir, bueno, necesitamos información sobre cuáles son los tipos de desigualdad, sobre cómo podemos incluirlas, sobre cuántas mujeres no están en el mercado laboral, y entonces empezaron a crear todos los indicadores de género que tenemos actualmente, ¿no? Empezamos a hacer cosas. Pero después en la conferencia mundial de Nairobi se cuestionó un poco este enfoque, ¿no? De mujeres en el desarrollo, porque solamente analizaba la desigualdad de las mujeres totalmente aislada de los hombres. Decía, las mujeres no ingresan al mercado laboral, pero nunca decían por qué, ¿no? ¿Por qué no ingresan al mercado laboral? ¿Cuál es el proceso por el cual no están accediendo a este mercado laboral? Y justamente en 1985 se empieza a incorporar otro enfoque que se llama género en el desarrollo, que es el que vamos a estar utilizando para análisis de desigualdades de género. Y en la cuarta conferencia mundial de Beijing, en 1995, 10 años después, imagínense, ¿no? 10 años después de que cambiamos un poco el enfoque de, ay, no son nada más las mujeres, sino tenemos que vernos esta desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Se enfatizó la necesidad de implementar ya como tal la transversalización de género en políticas públicas y programas sociales. Y ahorita vamos a ver qué significa todo eso. Y justamente empieza a ser como una estrategia de Naciones Unidas para que los gobiernos que firman y ratifican estos acuerdos o que van a estas conferencias, pues incluyan esto en su administración pública. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces se estableció por primera vez en Pekín y lo que decía justamente lo que se estableció en esta conferencia es que el Estado no puede ser neutral a las desigualdades de género. Con el enfoque de mujeres en el desarrollo se pensaba justamente que el Estado era neutral a estas desigualdades. Pero con la idea de un género en el desarrollo y transversalización del género en políticas públicas, dijo, oye, tu Estado, tú no puedes llegar y negar que hay desigualdad de género y pensar que se va a resolver a través del mercado laboral, por ejemplo, que es lo que se pensaba en mujeres en el desarrollo. Oye, incluyámoslas en el desarrollo económico, tiene que ver con algo más bien económico del mercado laboral, de esta mano invisible de Adam Smith. Pero no es cierto, tu Estado también tienes que tener políticas públicas afirmativas para poderlas incluir, no nada más es del mercado laboral. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, justamente en Pekín dicen, oye, tu Estado, y tienes que aceptar esto, tu Estado no eres neutral, ¿no? Y debes llevar a cabo acciones para justamente, uno, para analizar las consecuencias de estas desigualdades, pero por otra parte, implementar estrategias y políticas públicas para transformar estas realidades de desigualdad. ¿Vamos bien hasta aquí? Okay. Y entonces definen transversalización de género como este chorizo que se ve aquí, que les voy a leer. El Consejo, por primera vez se definió así, el Consejo Económico Social de Naciones Unidas en 1997 lo definió así. Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres. Fíjense, ya están poniendo a los dos. Cualquier acción que se planifique, ya se trate de una legislación, políticas o programas en todas las áreas, en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que la de los hombres, vamos igual, ¿no?, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas, de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales. De manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros. ¿Ven cómo utilizan igualdad de los géneros y no equidad? Tiene que ver con todo el rollo que les platico. Y luego dice, el Consejo de Europa dice, no, hay que definirlo así. Gender mainstreaming, que es la transversalización de la perspectiva de género, implica la reorganización, fortalecimiento, desarrollo y evaluación del proceso de las políticas públicas, a fin de que la perspectiva de la igualdad de género, otra vez, igualdad de género, sea incorporada en todas las políticas, en todos los niveles, en todas sus fases, por todos los actores normalmente involucrados en su elaboración. O sea, todo. ¿Cómo haces eso? ¿Quién sabe? Sí. Y luego, PNUD, ya es la última definición, define así. El género en el mainstream
Mainstream es transversalización. Es como, no quisiera traducir literalmente mainstream, porque es como entre estar de moda y constante. Como tendencia, ¿no? Ajá, como una tendencia. Sí. Pero es también como, sí, no hay una traducción literal al español y el español lo traduce como transversalización. Pero justamente es transversalización. El género en el mainstream tiene como propósito integrar el interés en la igualdad de los géneros en todas las políticas, en todos los programas, procedimientos administrativos, financieros, en el marco cultural de la institución, de la organización. Más específicamente es una estrategia para asegurar que la igualdad de hombres y mujeres, otra vez igualdad de hombres y mujeres, esté incluida en todas las fases menores o mayores del proceso de toma de decisión de una organización, que el producto o resultado de las decisiones que se hayan tomado sea sistemáticamente monitoreado en lo que se refiere a su impacto en la igualdad de género. Y 3, una iniciativa efectiva de género en el mainstream requiere la interacción compleja de numerosas habilidades y competencias usualmente coordinadas por un equipo de trabajo para tal fin. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como todo y nada. Por eso en México actualmente la transversalización de género no ha podido ser aplicada de manera eficiente y eficaz. Claro. Y digo, estos días, como decía el compañero, o sea, al final siguen siendo binarias, ¿no? Sí, exacto, sigue siendo muy binario. ¿Eso va a complejizar todavía más? Sí, claro. O sea, Sí se complejiza aún más con toda esta cosa de diversidad de género. Pero hacia allá vamos, ¿eh? todo esto va a cambiar al final, ¿no? Todo esto va a cambiar, sí, y no tan rápido porque las feministas tienen ya mucho poder ahorita. Y no, está bien, ¿eh? No estoy diciendo que no. Pero como justamente lo que les decía, ha sido mucho más visibilizada la discriminación que han sufrido las mujeres que, por ejemplo, las minorías LGBTIQ. Apenas empezamos a ver más, empezamos a voltear y visibilizar más a estas minorías, ¿no? Pero apenas hace 3 años la Asociación de Psicología de Estados Unidos dijo, oye, discúlpame, siempre dije que la homosexualidad era una enfermedad y no lo es, ¿no? Apenas. Entonces, yo creo que sí va a cambiar y va a ir cambiando hacia allá, y sí tendría que ir cambiando hacia allá, pero va a tardar como todas las reglas e instituciones. ¿Sí? Va a ir cambiando. Entonces, ¿qué entendemos por...? Voy a clarificar un poco qué significa el concepto de transversalización de género, porque pareciera ser todo, ¿no? Y tenemos que incluirlo en todo. Entonces, primero tiene que ser vista como una estrategia para la igualdad de género, ¿no? Es un medio, no es un fin en sí. Y eso sí lo tienen que tener claro. No porque yo ya tenga mi unidad de enlace de transversalización de género significa que ya acabe con todo. Es que también es el problema, o sea, Sí. es lo que, check. Eso es lo que piensa. La Administración Pública Federal actualmente piensa que teniendo una unidad de enlace de género, ¿no? Es como, ya. No. Es un medio. Es una herramienta, ¿no? 2, tiene como objetivo principal impulsar y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Y tiene 3 objetivos en específico. Debe integrar las experiencias, los intereses, las necesidades de hombres y mujeres, eso ya lo hemos hablado. Debe monitorear, evaluar las implicaciones que tiene cualquier junto de acción que impulse la igualdad de género y deben garantizar que el beneficio sea igual para las mujeres y para los hombres. Eso creo que queda clarísimo. Y después dice, debe implementarse en todos los ámbitos, en todos los niveles de administración pública, por lo tanto debe también estar presente en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Y debe contar con un equipo especializado para su implementación. ¿Qué pasa actualmente con la transversalización de género en México? Nada de esto. Justamente lo toman como un fin, no está integrado por un equipo especializado, ¿no? Ni multidisciplinario, porque debería estar integrado así, no tiene recursos. Y solamente piensan que esta unidad tiene que hacer indicadores desagregados por género. Y no es cierto. No es cierto. La transversalización de género, como dicen, en todos los ámbitos y en todos los niveles de administración pública, no nada se refiere a las políticas públicas exteriores que estoy llevando a cabo como institución. Se refiere también a cómo mi organización internamente tiene reglas.
Eso implica ver brechas de desigualdad salarial dentro de mi organización también. Que no hacemos, ¿eh? Es tanto externo, o sea, sí tengo que ver estas políticas públicas y tengo que ponerles perspectiva de género a estas políticas públicas, pero también la transversalización implica que tengo que ver cómo funciona mi organización por dentro. Y eso sí lo tienen que tener muy claro, y no se hace. Ninguna de las dos, de hecho. Ni siquiera hacia afuera, ni siquiera hacia adentro. Entonces, las unidades de enlace ahorita han sido como un poco un fracaso, la verdad. Desde mi punto de vista, a lo mejor podremos tener puntos de vista distintos, pero ha sido un poco un fracaso, ¿no? Pero lo dejo ahí. Entonces ya, me voy a evaluación de políticas públicas con perspectiva de género. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Como estamos viendo, no acciones, no estoy viendo si pongo un impuesto o hago esta zona, o ¿no? Estoy viendo procesos y cómo se relacionan las personas y cómo son estas relaciones de poder. Tienen que ser empáticos y empáticas cuando están analizando con perspectiva de género. Y analizar con perspectiva de género, yo les dije, ustedes pueden hacer todos los indicadores desagregados por género lo que quieran, pero nunca van a saber por qué se comportan así. Nada más te dice, existe esta brecha, pero no te dice por qué. Entonces, la otra parte del análisis de una evaluación de política pública con perspectiva de género se tiene que hacer invariablemente cualitativamente hablando. O sea, tienen que ir a preguntar, ¿por qué pasa lo que está pasando? Porque ustedes tienen que observar cómo son esas relaciones de poder. Y esas relaciones de poder no son medibles en indicadores. O no son medibles solamente en indicadores, ¿no? Hay indicadores que la miden, ¿no? Como el IDH de género, por ejemplo. Pero te dicen muy poco. Entonces tienen que ir, si van a hacer una política pública o van a evaluar una política pública, es ir a hacer estudio cualitativo. Es hacer entrevistas de cuáles son los intereses, tareas, atributos, actitudes que tienen las mujeres en esa comunidad y los hombres en esa comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos viendo estas relaciones de desigualdad. Son relaciones, no las puedes medir. Y como las relaciones, como les dije, el género cambia en un tiempo y en un momento determinado, ¿no? Y en un lugar determinado, pues a lo mejor esa relación que vieron en el municipio de Juchitán no va a ser la misma que van a ver en el municipio, no sé, de Zacatecas. Entonces, tienen que ir a hacer trabajo de campo, invariablemente. Tienen que ir a preguntar, ¿sí? Y tienen que ser empáticos, porque si les dicen mujeres y hombres, oye, es que yo pienso esto y bla, 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 y no les cae bien con sus propios valores, pues entender también que es algo inconsciente y subconsciente que tenemos que estar discutiendo y que va a ser difícil pues romper, ¿no? Ventanas y brechas. Muy difícil, porque nos toca en lo más íntimo este tema, ¿sí? Ok. Y tenemos dos sensibilidades a cuestiones de género por parte del personal, ¿no? Tanto de la institución como de la persona que evalúa, eso es invariable. Pero aparte tenemos marcos analíticos y voy a empezarlos a ver rápidamente, porque me quedan 20 minutos. Hay todos estos marcos analíticos que pueden utilizar, ¿no? Está el marco analítico de Harvard, marco analítico de Moser, una matriz de análisis de género, matriz de análisis de capacidad y vulnerabilidades, marco de empoderamiento de las mujeres, ese nada más es para las mujeres, enfoque de relaciones sociales, y todavía hay muchos más, ¿eh? Son solamente algunos. Yo me voy a basar en los dos primeros, en el marco analítico de Harvard y en el marco de Moser. Y ahorita vemos por qué. ¿Todo bien hasta aquí? Okay. El marco analítico de Harvard justamente nace en 1985, fue desarrollado en colaboración con USAID y tiene un enfoque más bien de mujeres en el desarrollo. ¿Por qué les doy un marco analítico de mujeres en el desarrollo? Porque va a haber ciertos temas que a pesar de que sí haya desigualdades, van a tener que tratar ciertos temas específicos para mujeres que este marco analítico con preguntas tiene y que son muy interesantes y que pueden utilizar. De hecho, los marcos analíticos pueden combinarlos y pueden utilizar, el caso es como darles herramientas y varias preguntas para que cuando vayan a hacer el estudio de campo, ¿no? Porque les digo, una cosa es los indicadores y otra cosa es ir a ver el proceso,
de cómo se comportan, pueden como combinarlos. No es necesario seguir solamente uno o solamente el otro o así, ¿no? O sea, podrían combinarlos un poquito. Y el objetivo específico de este marco es distribuir los recursos de manera eficiente entre mujeres y hombres. Tiene que ver más bien con temas, por ejemplo, de acceso al agua. En México, las mujeres no tienen acceso al agua, por ejemplo, o tienen mucho menos acceso al agua que los hombres. No tienen acceso a ese recurso, ¿no? Entonces, lo que busca es justamente cómo eficientar ese acceso entre hombres y mujeres, ¿no? Que tengan igual acceso a esos recursos. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, justamente mapea una matriz de tareas, actividades, recursos que tienen acceso y control tanto mujeres y hombres. Y busca subrayar justamente estas brechas. Entonces, para llenar la matriz se recolectan datos a nivel local. Es como les dije, ustedes tienen que ir, ¿no? Tiene 4 componentes, ¿no? ¿Cuáles son las actividades desarrolladas por hombres y mujeres? Tienen que preguntarse eso. ¿Cuál es el acceso y control de los recursos y beneficios que tienen hombres y mujeres? ¿Cuáles son los factores que influencian estas diferencias de la división sexual del trabajo? Que hemos hablado. Y hacer como una lista de chequeo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco. Este es como un tipo de matriz que pueden utilizar, ¿no? Entonces desagregan la información niñas y niños y literalmente es como una observación participante. Tengo entendido, o no participante también, tengo entendido que la próxima clase van a justamente evaluar con observación no participante, ¿no? Creo que es su siguiente tema. Derechos humanos. Derechos humanos. Bueno, no sé, pero ¿tienen una clase, no tienen una clase con Ana Razo y observación y empoderamiento? Es evaluación con enfoque de derechos humanos. Okay. ¿Y es ese? Dice, creo que sí es, creo que iban a ver algo de observación, pero creo que es ese. Entonces, por ejemplo, tienes actividades, ¿no? Entonces tienes actividades productivas, que obviamente ya saben que son efectivamente las que normalmente hacen los hombres, porque es el deber ser, y actividades reproductivas, ¿no? Y entonces tienen que desagregar y justamente incluir el tiempo que hace cada una de las personas en estas actividades para ver justamente estas brechas, ¿no? Y podemos incluir también dónde se desarrolla la actividad, ¿no? Por ejemplo. Un tema, por ejemplo, en medio ambiente en México, hay una brecha de género en muertes de niñas y mujeres dentro de hogares que utilizan estufa de carbón, ¿no? Y es una brecha importante porque justamente la tarea de las mujeres es cocinar y como tienen estufas de carbón, pues entonces se envenenan con CO2, en fin, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta matriz podría ayudar, por ejemplo, en una política pública para saber cómo poder, ¿no?, mejorar la situación de estas mujeres. Y no es dándoles estufas, por cierto. Sí, hay que hablarlo claramente. Pero podría ayudar a generar una política pública que actualmente no se ha dado, por cierto, o no conozco que se haya dado, pero hay esa brecha, por ejemplo, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, actividades, ¿no? Y luego tenemos que ver como acceso y control a ciertos recursos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los recursos? Pues tierra, equipos, dinero, capacitación, educación, todos los recursos que son tangibles, ¿no? Y todos los beneficios que pues a veces podemos ver ¿no? Propiedad de los activos, necesidades básicas, alimentación, vestimenta, alojamiento, poder político, prestigio, ¿no? Y justamente, ¿qué quiero decir con acceso y control? Quiero preguntarles. ¿Qué es el acceso y qué es el control? El control es ya un poco más sobre decisión, sobre el uso de recursos, ¿no? El acceso no te asegura el control. Exacto, ¿no? El acceso no necesariamente te asegura el control de cierto recurso, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir analizando estas desigualdades en las brechas de género. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Y luego hay factores que obviamente influencian la división sexual del trabajo. Por ejemplo, normas comunitarias. Si vamos a un municipio de usos y costumbres en el estado de Oaxaca,
les aseguro que políticamente no se van a comportar igual. Y quieres tú, por ejemplo, aplicar la nueva legislación de paridad horizontal y vertical de los municipios en usos y costumbres y empujar a mujeres que tengan acceso y control a ciertos puestos de toma de decisión de elección popular, pues tienes que fijarte en estos factores externos que son las normas comunitarias, ¿no? No puedes pasártelas por el arco del triunfo y decir, no importa eso. Sí afecta a tu política pública, sí afecta a tu programa, sí afecta a la evaluación, ¿sí? Factores demográficos igual, si estás en montaña, si estás en planicie, estructuras institucionales, factores económicos, factores políticos, parámetros legales, entrenamiento, en fin, un montón de cosas que ustedes tendrían que preguntarse. ¿Cuáles son esos factores externos que van a afectar este programa o que están afectando este programa o esta política pública o esta legislación, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Y luego les dije, tiene una lista de chequeo, ¿no? Entonces, justamente esta lista de chequeo nos permite observar y capturar los diferentes efectos que puede tener un programa, una política pública o diferentes cambios sociales, ¿no? Y ahí va, la lista de preguntas. No les voy a leer todas, ¿no? Pero es un poco para que se las mande y ustedes la tengan por ahí, ¿no? Entonces, evaluar las necesidades de mujeres. ¿Qué necesidades y oportunidades existen para incrementar la productividad y producción de mujeres? Por ejemplo, si quieres empujarlas un poco más al mercado laboral o que tengan por ejemplo, cocinas comunitarias, no sé, estoy inventando, ¿no? Para aumentar el acceso y control, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, les comentaba, ¿no? Las mujeres tienen muy poco acceso en ciertas comunidades a agua, ¿no? Y el agua es sumamente importante para vivir. Por ejemplo, ¿fueron consultadas las mujeres para identificar estas necesidades? Cuando en general hacemos políticas públicas, las hacemos en escritorio. Y programas las hacemos en escritorio. Nunca les preguntamos, oye, ¿te funciona esto? ¿Te funcionó? ¿Era lo que necesitabas? Por ejemplo, y les cuento ahí una historia de una política pública que se hizo en México. Había en un municipio, había un caminito que utilizaban las mujeres para caminar e ir a su centro de trabajo, ¿no? Y entonces pues estaban muy cómodas utilizando ese camino. Y llegó el municipio y dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a pavimentar y vamos a cortar esa terracería y ya no van a poder pasar por aquí las mujeres y entonces vamos a hacer este camino súper padre, moderno, increíble, tecnológico. ¡Wow! Y después de un rato se dieron cuenta que las mujeres ya no caminaban por ahí. Oye, pero si te estaba haciendo un camino para justo que fueras a tu centro de trabajo súper padre, no en terracería, no bajando por la barranca, ¿no? Y lo que nunca preguntaron es, oye, ¿por qué no te funcionó? Y lo que contestaban las mujeres es que se sentían inseguras en ese camino porque por la barranca era mucho más fácil llegar a su centro de trabajo, implicaba mucho menos peligros de seguridad. Y en cambio el camino más largo, aunque estuviera pavimentado, aunque lo que fuera, les hacía caminar mucho más tiempo y hacerse sentir más inseguras. Entonces, fíjense en qué estamos gastando el dinero. Y si estamos consultando a la persona que tendríamos que estar consultando. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, por eso es importante esta pregunta. Por ejemplo, definir los objetivos generales de la política. ¿Están alineados los objetivos de la política pública con las necesidades de las mujeres? Muchas veces no. ¿Reflejan los objetivos las necesidades de las mujeres? ¿Participaban las mujeres en la elaboración de estos objetivos? Es lo que les platicaba del camino. Muy posiblemente no. Identificar, por ejemplo, los efectos negativos, ¿no? Que es lo que hablaba de licencias de paternidad un poco, ¿no? Este proyecto puede reducir el acceso y control a ciertos recursos o beneficios. ¿Puede afectar la situación de las mujeres? Por ejemplo, en la cuestión de leyes de paternidad, en algunos casos sí afectó la situación de las mujeres. De hecho, la agravó. No ayudó en nada, ¿no? Entonces tienen que preguntarse todas estas cosas. ¿Cómo podemos diseñar el proyecto para aumentar los efectos positivos y reducir y eliminar los efectos negativos? En fin, hay un montón de preguntas que ustedes se pueden ir haciendo dependiendo de los objetivos que quieren, ¿no? Por ejemplo, aquí es impacto de las actividades de mujeres. ¿Qué actividades productivas o reproductivas el proyecto afecta?
Por ejemplo, el programa Oportunidades que acaba de destruir el gobierno actual de la 4T, desgraciadamente. Hay un efecto negativo antes se le daba dinero a los hombres para que ellos pudieran, por ejemplo, pues sobrevivir con su familia, ¿no? Y se dieron cuenta que efectivamente los hombres no lo gastaban en la familia, se iban y se lo chupaban. Esa fue una primera etapa de solidaridad. ¿Se acuerdan de la canción? Y después lo cambiaron a las mujeres. Las mujeres son las que tienen que ir por el dinero, pero no se dieron cuenta de un efecto negativo. Pues te voy a madrear, ¿no? Para que me des el dinero. Y eso pasa, ¿no? Entonces ahora sí dan dinero, no estoy diciendo que no, pero tienen otros componentes. No es únicamente eso. ¿Sí se van dando cuenta cómo va cambiando? Y es oportunidades, o sea, es un programa que conocemos todos, ¿no? Que ha cambiado de nombre y todo, pero, ¿no? ¿Y qué actividades justamente afecta, ¿no? Pues el hecho que yo te dé el dinero o no. Por ejemplo, de manera reproductiva, pues yo ya no te podía cuidar, yo ya no podía cuidar a mis hijos, si él se los daba a los hombres, se los chupaban, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son ejemplos. En fin, tienen un montón de preguntas, no las voy a leer todas, es para que las tengan, ¿no? Limitaciones, ¿no? Justamente está desarrollado desde una perspectiva de eficiencia, en vez de una perspectiva de igualdad, ¿no? Justamente toman como punto de partida enfoque de mujeres en el desarrollo, creo que es algo que tienen que ver, ¿no? No necesariamente están pensando en los hombres, ¿no? En esto, pero creo que tiene preguntas interesantes que pueden utilizar. Justamente puede ser un análisis insuficiente porque tienes que contestar sí o no, o sea, no tienes que poner, ¿no? O crucecitas o casillas o tiempo, ¿no? Puede ser insuficiente. ¿Se justifican las respuestas o solo es sí, no? Sí, no. Ajá. No puedes llegar a ser como sí o... Exacto. ¿No? Pero el caso es que ustedes vayan construyendo un poco un marco analítico que les funcione con respecto al género, ¿no? Asumen que las instituciones tienen un rol neutral con respecto al género. En ningún momento hacen ninguna pregunta sobre cómo la organización, las instituciones afectan estas desigualdades de género o ¿cómo se llama? Las hacen más grandes, ¿no? Nunca se pregunta eso. Ninguna de las preguntas tiene que ver con eso, ¿no? Para que lo tomen en consideración. Solamente se enfoca en roles de género, por ejemplo, actividades y beneficios. Nunca se enfoca en relaciones de género, ni en normas, por ejemplo, ¿no? Eso lo tienen que tener claro. Y, por ejemplo, los cambios en el tiempo no están contemplados, ¿no? Y asume que las personas tomamos decisiones racionales todo el tiempo. Eso es algo que tienen que tener cuidado. Y luego viene el marco de Moser y ya voy a terminar. Y justo lo que hace es más bien un enfoque en género en el desarrollo, ¿no? Me estoy yendo más para allá. Fue creado por Caroline Moser, fue creado en 1991 y es el objetivo principal de este enfoque de evaluación es como emancipar y empoderar a las mujeres. Y utiliza 3 conceptos básicos: triple rol, necesidades estratégicas y prácticas, y categorías para el análisis de los enfoques MED y HED, que es mujeres en el desarrollo. Al igual que el marco analítico de Harvard, se analiza la división sexual de trabajo, quién hace qué, analiza 3 tipos de roles, ¿no? Rol productivo, rol reproductivo, rol comunitario. El rol comunitario tiene que ver con qué se hace en la comunidad, ¿no? Comunitariamente. A todas las actividades organizadas, ¿no? Ceremonias, eventos, políticos, funerales, en fin, un montón de cosas. Actualmente las mujeres, dice Moser, tenemos este triple rol. Tenemos el rol reproductivo, ¿no? Que es cuidar a los hijos, rol productivo porque trabajamos y rol comunitario porque somos las ocupadas de, por ejemplo, crear las fiestas de los niños o funerales, y sucede, ¿eh? O sea, no sigue siendo actualmente esto. Entonces,
por ejemplo, Moser distingue dos tipos de por ejemplo, si puede ayudar en las actividades de provisión de agua, de salud, oportunidades para ganar un salario, provisión de alojamiento, servicios básicos, distribución de comida, o sea, tendrían que preguntarse todo eso. Reta un poco la división sexual de trabajo, ¿no? Tienes que preguntarte sobre la distribución ocupado en tareas domésticas, por ejemplo. Si es necesario remover leyes o sistemas legales para mejorar ciertas situaciones, si necesitas medidas sobre violencia contra las mujeres, o sea, está viendo como todo el marco un poco más integral, ¿no? No solamente, oye, te empujo al desarrollo económico, sino más bien todas estas cosas que también pueden afectar tu desarrollo, como medidas sobre violencia contra las mujeres, remoción sobre leyes discriminatorias, distribución sobre el tiempo ocupado en el rol reproductivo, ¿no? Tienes que evaluar todo eso. Se pregunta siempre quién controla qué, quién toma decisiones y cómo las tomas. ¿No? Así son las preguntas. Y ahí sí puedes tener justificaciones. Ahí sí es un análisis, ¿no? Y si se fijan, es un análisis mucho más integral. Porque está preguntando, no nada más, dime qué puedo hacer para ayudar a estas mujeres con esta política pública, o sea, evaluar que esta política pública pero si hiciste todo lo demás, si removiste las leyes que estaban, ¿no? Por ejemplo, en usos y costumbres, que estaban evitando que las mujeres pudieran tomar puestos de elección popular, ¿no? Son ejemplos. Y si, por ejemplo, pregunta también si el proyecto o la política pública aumenta o no el tiempo que las mujeres utilizan para tareas domésticas. Y cómo balanceamos esta carga de trabajo. Para Moser es muy importante justo como que nos enfoquemos en cómo se distribuyen las tareas domésticas de cuidado. Porque estas recaen mayoritariamente, como tiene este triple rol, caen mayoritariamente en las mujeres. Bueno, perdón, es que ya no sé ni cómo acercarme a esto. Y me voy a ir adelantando un poquito. Esperen. Porque quiero leerles esto. De todas maneras se los voy a mandar. Quiero terminar con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos una política pública con perspectiva de género? Primero tenemos que operacionalizar. Sí es cierto, los indicadores nos dan por lo menos una idea de dónde están las brechas de género, tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Y cuándo se revierten estas brechas de género. No sé si tuvieran una clase de cómo crear indicadores de cualquier tipo de indicadores, pero pues el caso es que tenga una metodología como sólida, teoría sólida, ¿no? Y que puedas tú seguir este indicador en el tiempo para poder hacer comparaciones, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Luego tienes que tener metodologías y técnicas, ¿no? Definitivamente, como les digo, ustedes van a ir a trabajo de campo. Entonces no pueden llegar nada más con un cuestionario sacado de la manga y diciendo, yo voy a hacer esto. No, tienen que estudiar y tienen que saber específicamente en dónde van a estar basados. Y ahí hay algo que les quiero decir, que ustedes no se pueden totalmente separar del problema, ¿no? Como van a estar haciendo estudios cualitativos o se necesita un poco un estudio cualitativo para ver el proceso, tienen que un poco autoanalizarse sobre sus propios valores, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Y esto es muy importante, muchas veces vamos a pensar que estamos bien en algo y decimos, no, esta mujer está maltratada y a lo mejor necesita esto y lo otro y no sé qué, y hay que penalizar todo, no sé. Pero a lo mejor no. Y están destruyendo otras cosas por tener estos otros valores. Entonces traten también de cuestionar esos valores. ¿Sí? Tienen que hacer trabajo de campo y siempre van a tener que hacer análisis de datos e interpretación. Para la interpretación sí les recomiendo tener un grupo interdisciplinario. Es muy importante eso. Muy, muy, muy importante. Porque no lo pueden saber todo. ¿Sí? Y obviamente, pues,
obtener los resultados de manera más ética posible. Sí. A mí me queda un poco la duda de los indicadores, porque hablabas de, pues, quizás como que sea muy básico dividir por sexo, ¿no? Y al final lo que necesitas saber para crear estas políticas con perspectiva de género es las brechas de desigualdad. Ahorita, por ejemplo, lo que está sucediendo y que sé por las discusiones que hay es, bueno, como la pobreza se mide de manera multidimensional. Y en algún momento Gonzalo Hernández Licona dijo que si tú eres una mujer de la sierra, indígena, rural, etcétera, etcétera, eres la persona de la cadena más vulnerable, ¿no? Sí. Entonces, al momento, obviamente, de construir indicadores, a mí lo que me preocuparía, y más porque ahorita, de hecho, a nivel mundial se está cambiando esta medición de la pobreza multidimensional y se quiere incluir la perspectiva de género. A mí me intriga un poco cómo se van a generar estos índices con esta perspectiva de género, o de qué manera podría ser que no caiga en generar indicadores binarios. Y eso es a lo mejor es un tema mucho más amplio y que quizás no tengamos. Sí, no tengo respuesta. Temo que vayamos a caer por ahí en temas binarios. Porque creo que la Administración Pública Federal ahorita no se da abasto para recolectar datos. Y menos si nos siguen quitando presupuestos como a instituciones como el INEGI, organizaciones como el INEGI. Digo, por ejemplo, ahorita quitaron la encuesta nacional de uso del tiempo. Era una encuesta sumamente útil para ver desigualdad en el tiempo utilizado en tareas domésticas y tareas de trabajo. Y de hecho, se hizo un estudio, que ahorita no me acuerdo quién, les mando el nombre después, donde se relacionaba la violencia que vivían las mujeres con los trabajos de cuidado dentro del hogar. Se dieron cuenta que entre mayor participación de un hombre dentro del hogar, menor probabilidad tenía la mujer de sufrir violencia dentro de su vida de pareja. Y eso es un gran dato. Y eso quiere decir que absolutamente todas las políticas públicas que hemos implementado hasta ahorita, la ley de una vida libre de acceso a una vida libre de violencia, ¿no? O como se llame, porque tiene un nombre muy largo. Lo único que hacen es penalizar. Y no nos hemos dado la tarea de pensar en otras opciones. Ahorita ya no podremos hacer ese análisis, por ejemplo. Entonces temo un poco que esta idea de vamos a incluir a la perspectiva de género siga siendo binaria, siga siendo, y hay diferentes tipos de mujeres, como tú dices, ¿no? La mujer de la sierra con estas características, ¿no? Es la que está debajo del escalafón. Temo que perdamos eso de vista. Por eso les digo que este curso lo trato de hacer mucho más cualitativo, porque creo que dentro de lo cualitativo pueden obtener muchas más respuestas, ¿no? Sobre estas políticas públicas, ¿no? Cómo se miden indicadores. Y en otros temas y voy a ser súper desesperanzada en este tema, ¿no? A las instituciones que miden, por ejemplo, pobreza. Y el INEGI, por ejemplo, ¿no? Se resisten a la idea de tener indicadores de género. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque patriarcado y heteronorma. No. No, porque justamente es un poco lo que hablamos de no les parece prioritario, porque las personas que están en puestos de toma de decisión, ¿quiénes son? Hombres. Y no les parece importante, porque no les afecta a ellos dentro de su experiencia e identidad. Aunque tengan hijas. No, en serio, aunque tengan hijas, aunque no. Si por sus ejemplo, padres no les importa, porque tienen madres. Y siempre ha habido problemas, ¿no? Con la Endire siempre hay problemas, ¿no? Hay problemas de medición. O sea, como no se
no se esfuerzan tanto como en otras encuestas. No, o sea, el ENDID es una gran encuesta. Hay literatura justo de cómo construir índices e indicadores con perspectiva de género. Sí, te lo consigo y les mando. ¿Alguna otra duda? Perdón que este curso haya así como dividido entre dos, así rápido evaluación y... Perdón, virtuales. ¿Nada? Pues muchas gracias. Les mando la... Gracias.